Cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Lozada Hernández, perteneciente al grupo colaborativo 201-628 del curso de Economía Agraria. Este grupo colaborativo lo integra también la compañera Yurani Andrea García. El tema elegido para la sustentación del video es la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Para tomar algunas bases, en la realización del video tomamos lectura de un artículo publicado por Axolón Machado en 1999. Él es un profesor de la Universidad Nacional que inclusive cita a algunos autores y recalca pues el factor histórico de la cuestión agraria en Colombia. Tiene datos desde los años 60 del siglo XX. Aquellos datos, aunque parezcan ilógicos, siguen siendo los mismos en pleno siglo XXI, que es la desigualdad social en cuanto al sector agrícola, rural y la pobreza extrema. La problemática de la tenencia de las tierras, la desigualdad en cuanto a quienes la tienen son grandes terratenientes y lo que son pequeños productores. Yo creo que históricamente y en la actualidad continúa lo mismo. A inicios del siglo XX y siglo XXI en el que estamos ahora es lo mismo. Estamos en un círculo vicioso donde los pequeños productores y medianos productores siguen con los mismos limitantes de recursos de producción, tecnificación, valor agregado de sus productos. El conflicto armado está muy ligado a la tenencia de la tierra. La tierra en Colombia representa para muchos riqueza. No aplica ese viejo refrán que tienen nuestros viejos, que dicen que un campesino vive como pobre y muere como rico, porque en realidad no sabe el gran valor que tiene la tierra. Algunos sectores del país sí saben, desafortunadamente son extranjeros. Para citar un poco ejemplos más concretos, en la literatura dice que Colombia tiene un potencial aproximadamente de 24 millones de hectáreas. Otros dicen que un poco menos. Vamos a tomar un referente de 24 millones de hectáreas y que solo explotamos aproximadamente 4.5 millones de hectáreas. La verdadera problemática radica es de esos 4 millones de hectáreas. ¿Quiénes son los poseedores de esa tierra? Son los terratenientes, los que tienen latifundios, que aunque suena un término antiguo, sigue siendo actual. Hay quienes se apoderan de miles de hectáreas. Son casos puntuales en la altillanura, que lo que abarca Guaviare, departamento del Guaviare, de los Llanos, como el departamento del Meta, perdón. Hay grandes extensiones de tierras que en realidad pertenecen a una sola persona. Ya las figuras distintas se forman sociedades aparentes, pero sigue siendo una sola persona. ¿Cuál ha sido la verdadera problemática? La desigualdad. ¿Por qué se genera esa desigualdad? Podríamos decir que se basa en las políticas pobres que han tenido todos los gobiernos. No son gobiernos de hace 50, 60 años, hasta los gobiernos de ahora se ha visto el fracaso en cuanto a las políticas de inversión agraria. Vamos a citar un ejemplo que no hace muchos años pasó, el famoso agroingreso seguro, que en resumidas cuentas eran una gran inversión económica del Estado
en su época el presidente Uribe, hace un aporte inmenso para el campo, a una plata que no sé si sea relevante, a unos intereses muy bajos. Eso representaba el 0.5 de un interés de un préstamo mensual. Eso era muy económico, muy asequible para algunos que hemos manejado créditos, pero eso no se dio sino para grandes terratenientes. Para pequeños y medianos agricultores no tuvieron la oportunidad de acceder a estos créditos. Otro dato relevante es que Colombia, a pesar de que es un país que tiene potencial, que es un país agropecuario, ha tenido un déficit. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, según la revista Dinero, una publicación que hace en el 2019, el Producto Interno Bruto, el sector agropecuario representaba en los años 60 aproximadamente más del 50%. En la década de los 90 pasó al 18% y hoy en día representa menos del 7%. ¿Qué significa esto? Que estamos en retroceso. Cada tiempo que pasa es retrocedimiento para el sector agropecuario. Nos encontramos en una desigualdad muy grande. Somos productores del sector primario en su gran mayoría. La industrialización es poca y está monopolizada por algunos. ¿Qué más diríamos de este análisis? Vamos a citar un ejemplo del atraso que tenemos. Como ejemplo propio, hace 20 años producíamos leche con 750 mililitros de leche, valían 700 pesos. Una pucha de leche que le llamábamos en su época. Después de 20 años un litro vale 1.000 pesos. Se nota la descompensación. ¿Qué esa descompensación a qué lleva? A violencia, a conflictos. El conflicto armado que hay en Colombia está ligado, o que existió en Colombia, ya hay un proceso de paz. No dejamos de estar en conflicto, y ese conflicto que hay armado sigue siendo reiterativo por la tenencia de la tierra para producir tal vez productos ilegales, pero está relacionado con la tierra, a extensiones de tierra. Colombia hace unos acuerdos de TLC con muchos países. Son más de 10 acuerdos de libre comercio con diferentes países, entre ellos Estados Unidos. El sector agropecuario y agrícola se va a ver golpeado con el mismo fenómeno. Producimos la materia prima, nos la reenvían ya transformada y la volvemos a comprar por 2 o 3 veces el precio. Si seguimos con el ejemplo de la leche, un litro de leche a un productor le vale 1.000 pesos y una bolsa de leche puede llegar a costar 3.500 pesos. Esa es la desigualdad. No obstante, en las nuevas políticas, que por ejemplo es el plan de ordenamiento de la producción agropecuaria que está liderando el presidente Duque, se habla de llegar al campo con tecnificación, con apoyo económico, créditos, para generar con inversión rural, pero la preocupación radica que nosotros estamos 30 años atrás con los países desarrollados. Nosotros somos un país subdesarrollado. Entonces, la cuestión agraria sigue siendo igual, totalmente igual para los colombianos. En realidad yo soy un productor también de la zona del Caquetá y sigue siendo totalmente desigual. Para dar los datos actuales, el tema de la pandemia ha demostrado
lo importante que es el sector agropecuario para el país, lo que representan realmente para el país. Es un sector que no ha parado, que a pesar de todas las adversidades va a continuar. Y siempre va a quedarse ese sinsabor con el sector agropecuario, con los campesinos. Es preocupante las cifras. Nosotros somos un país que no tenemos asistencia técnica, no tenemos el potencial tecnológico y quizás humano para producir en grandes cantidades, a pesar de que tenemos un país que tiene todas las condiciones agroecológicas para producir. Somos un país tropical que no tiene estaciones, tiene épocas de lluvia y épocas de verano, entre comillas. Muchas gracias.